Ralph Sarchie, de 52 años, pasó 20 años en el Departamento de Policía de Nueva York, patrullando las calles de Manhattan y Brooklyn, pero cuando no estaba de servicio el veterano policía combatía a las fuerzas del mal que acechaban en la ciudad. Todas sus historias como demonólogo fueron detalladas en su libro de 2001 Cuidado con la noche, coescrito con Lisa Collier Cole, que sirvieron como base para la película de terror Líbranos del mal. No me gusta llamar la atención, dijo el ex sargento Sarchie. Sin embargo, espero que la película sirva para un bien mayor. El diablo es muy real y es muy activo en nuestra vida. Durante mis años de policía aprendí que conocer a tu enemigo es una necesidad con el fin de derrotarlo. Se unió al Departamento de Policía de Nueva York en 1984 y fue asignado a un equipo especial para limpiar las calles de Manhattan. En su tiempo libre, disfrutaba de la lectura paranormal, informándose del trabajo de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales cuyo trabajo inspiraron a la película Expediente Warren, The Conjuring. Era tal la fascinación del sargento Sarchie por el mundo sobrenatural, que incluso se reunía con los Warren en su casa de Connecticut todos los lunes, donde comenzó a conocer a personas que creían que sus seres queridos estaban poseídos por demonios. Me convertí en uno de sus estudiantes y comencé a investigar casos con los Warrens, dijo el sargento Sarchie. Parece ser que el destino del sargento Sarchie era el de combatir a las fuerzas del mal. Pero lo más sorprendente es que a pesar de que siempre había tenido una cierta creencia en la existencia de un ser superior, él no se consideraba un hombre particularmente religioso, es decir, hasta que comenzó a luchar contra lo que él dice que son fuerzas sobrenaturales peligrosas. De los muchos exorcismos que ha participado y asistido, el sargento Sarchie dijo que el momento más aterrador que ha presenciado fue cuando colocó un crucifijo junto a la cabeza de un individuo que supuestamente estaba poseído por una entidad diabólica. Coloqué un par de objetos religiosos a esa persona, en el lado derecho de la cabeza, explicó el ex sargento Sarchie. Podía ver sus ojos, miraban fijamente el crucifijo, pero no giraba la cabeza. Su cabeza parecía la de una estatua, pero de repente sus ojos comenzaron a dar vueltas, era una cosa espantosa de ver. He sido policía durante mucho tiempo. Tuve que lidiar con una gran cantidad de personas, con trastornos mentales y he detenido a algunas personas muy peligrosas y yo nunca en mi vida había visto algo así. La mirada de un asesino no se parece en nada a una persona que está bajo la posesión. En otro caso, Sarchie decidió usar una camisa de fuerza. Según describe en su libro, la persona poseída estaba fuera de sí, era un demonio realmente peligroso. Cuando el sacerdote realizó el exorcismo, lo primero que hizo fue rociarle con agua bendita, pero sorprendentemente el hombre logró romper las ataduras de la camisa de fuerza y se puso de pie mientras emitía un rugido aterrador. Pero después del exorcismo, el demonio desapareció. Pero no todos los casos estaban relacionados con posesiones. En una ocasión una mujer estaba realmente preocupada por los fenómenos inexplicables que ocurrían en su casa del Bronx. El sargento Sarchie se encontraba fuera de servicio, y fue testigo de cómo ciertos objetos eran impulsados por una fuerza invisible. Voy a explicarle su problema, dijo el ex sargento Sarchie. Su casa ha sido invadida por un espíritu demoníaco, y está causando todos estos fenómenos. Solo un demonio puede mover inexplicablemente algo tan pesado como una lavadora, o hacer que un objeto desaparezca. Ningún espíritu humano, o un fantasma, pueden hacer eso. A lo largo de su experiencia con lo sobrenatural, el ex sargento Sarchie fue testigo de múltiples signos de posesión, incluyendo fuerzas sobrenaturales, hablar en diferentes idiomas, tener conocimiento de hechos imposibles de conocer, hablar en idiomas que la persona desconocía o reproducir sonidos de animales. Y a pesar de ser a día de hoy un conocido demonólogo, él dice que nunca ha aceptado dinero por sus servicios. De hecho, en ocasiones tiene que financiar sus propios gastos de viaje. El ex sargento Ralph Sarchie ha participado en más de 20 exorcismos, y ha investigado más de 50 casos paranormales. Esta es la verdadera historia tras la película Líbranos del mal, Deliver Us from Evil. Durante los peores días de nuestra historia, la Primera Guerra Mundial fue el inicio de sangrientos conflictos y tensiones políticas que azotaron a todo el mundo.
Soldados separados de sus familias obligados a servir en las fronteras para satisfacer la codicia política. Y uno de los peores escenarios que se recuerdan en la Primera Guerra Mundial fue la batalla de Mons, donde hubo una verdadera orgía de sangre y muerte que costó alrededor de 5.600 muertos y heridos entre el bando británico y alemán. Y entre tanta desgracia, muchos soldados explicaban historias que desafiaban a toda lógica. Algunos hombres afirmaron ser testigos de la aparición de ángeles en los cielos para salvar a la humanidad, mientras que otros explicaban sorprendentes historias de vampiros y despiadados demonios que se llevaban las almas de todo aquel que se encontrara a su paso. Pero en medio de todas estas leyendas sobrenaturales, hubo una historia escalofriante que durante años atormentó a los residentes de la pequeña ciudad de Mons, la aparición de una misteriosa criatura misteriosa durante los intensos combates de la batalla de Monseñor. Según cuenta la historia, la batalla de Mons fue llamada así por el pequeño pueblo belga de Mons, que se convirtió en el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas británicas y alemanas. En 1914, las tropas alemanas ocuparon Mons y los británicos, en lo que fue su primera batalla durante la Primera Guerra Mundial, marcharon valientemente para tratar de liberarla. La batalla degeneró en una guerra de trincheras mediante fuego de artillería, baterías de ametralladoras, y el combate cuerpo a cuerpo entre el barro de las trincheras. Y mientras los soldados británicos y alemanes combatían en la batalla de Mons, otro peligro acechaba entre tanta barbarie. Una misteriosa bestia demoníaca daba caza a soldados británicos y alemanes por igual. Un enorme perro que llegó a ser conocido como el Sabueso de Mons. La historia del Sabueso de Mons fue dada a conocer públicamente por el veterano de guerra canadiense F.J. Neurouse en 1919. La crónica fue publicada en el periódico Ada Evening News de Oklahoma, pero pronto todos los medios de comunicación se hicieron eco de la aterradora historia que tuvo lugar en la batalla. Según el relato, el primer avistamiento de esta criatura infernal tuvo lugar cuando el capitán Yeskes y 4 soldados británicos desafiaron los peligros en la Tierra de Nadie, la zona intermedia entre las trincheras de los dos bandos, con el fin de llevar a cabo una misión en la zona. Pero la patrulla nunca regresó. Esto no es de extrañar debido a que se estaba librando una sangrienta batalla, pero cuando encontraron los cuerpos de los hombres días después, descubrieron que algo les había desgarrado la garganta, aunque lo más aterrador fue que encontraron marcas de grandes colmillos en los cadáveres. Días después de este extraño suceso, soldados de ambas partes afirmaron escuchar un aullido monstruoso que emanaba de la oscuridad en la Tierra de Nadie. El aterrado aullido causó que algunos soldados que habían sobrevivido a días de batalla se retiraran inmediatamente. Los altos mandos ordenaron que partieran más patrullas hacia la Tierra de Nadie para que investigaran lo que estaba matando a los soldados, pero el resultado era el mismo. Eran encontrados mutilados en circunstancias similares, con las gargantas degolladas por alguna enorme bestia. Y los gritos de terror de los soldados alemanes indicaban que estaban sufriendo ataques similares. Los misteriosos aullidos nocturnos aumentaron en frecuencia y algunos de los soldados dijeron haber visto una enorme criatura parecida a un perro de color gris, merodeando entre las sombras del abismo de las trincheras. Durante los siguientes 2 años, la criatura parecía haberse hecho amo y señor del campo de batalla de Mons, con una larga lista de víctimas e infundiendo terror entre las tropas. Pero un día, la criatura desapareció y los ataques cesaron. Neurouse estaba convencido de la existencia del Sabueso de Mons, y no solo afirmó que la criatura era real, también dijo que era el resultado de retorcidos experimentos militares alemanes con el objetivo de fabricar armas biológicas. Según escribió el propio Neurouse, un científico alemán llamado Dr. Gottlieb Müller llevó a cabo un experimento con el objetivo de insertar la mente de un psicópata a un perro. Neurouse escribió el siguiente fragmento en agosto de 1919 en el periódico Oklahoman. La muerte del Dr. Gottlieb Müller en los recientes disturbios en Berlín ha sacado a la luz los hechos relativos a la perversa habilidad de este científico alemán que han asombrado a Europa. Pero el perro de Mons no fue un accidente, un fantasma, o una alucinación, era el resultado deliberado de uno de los experimentos científicos más extraños y repugnantes que el mundo jamás haya conocido. Según Neurouse, el Dr. Müller buscó en todos los manicomios de Europa al peor psicópata para saciar su odio a Inglaterra.
Al encontrar el candidato perfecto, el doctor alemán consiguió extraer quirúrgicamente el cerebro y lo implantó en el cuerpo de un gran lobo siberiano. La criatura fue entrenada y luego soltada en el campo de batalla. Otras versiones afirmaban que la criatura había sido alterada para ser más grande y mucho más violenta. Neurouse dijo que se habían encontrado documentos sobre la muerte del Dr. Ochtmuller que exponían exhaustivamente todo el experimento, así como los deseos del médico para dar rienda suelta a la bestia entre las tropas aliadas, y que quedaba totalmente probado que los experimentos fueron reales. En mayo de 1918, la ciudad de Nueva Orleans y las comunidades a su alrededor fueron sede de un asesinato que daría inicio a una racha de crímenes cometidos por un asesino que hasta la fecha es considerado por muchos como una entidad supernatural venida del infierno. Joseph Maggio y su esposa Catherine fueron las primeras víctimas del asesino del hacha. La noche del 22 de mayo de 1918, la pareja dormía en su hogar localizado en la esquina de las calles Superline y Magnolia, donde tenían un bar y una tienda de abarrotes. La pareja fue asesinada de forma por demás sádica. Sus gargantas fueron cortadas con una navaja y sus cráneos golpeados por un hacha, mientras que la policía solo encontró las ropas sangrientas y sucias del asesino. El cuchillo de afeitar usado por el asesino para cortar las gargantas fue hallado días después en una propiedad vecina. Andrew Maggio, hermano de Joseph, reportó haber escuchado gruñidos extraños en la casa unos momentos antes de descubrir los cadáveres. En el lapso entre 1918 y 1919, hubo 12 víctimas contando a los Maggio, todos ellos asesinados con un hacha, que por lo regular pertenecía a las propias víctimas. El modus operandi del asesino consistía en entrar por la puerta trasera, ejecutar ataques contra uno o más residentes del hogar usando un hacha o una cuchilla afilada, y el hallazgo de ropas ensangrentadas usadas por el asesino. La mayor parte de sus víctimas eran de ascendencia italoamericana, lo que llevó a la policía a creer que los homicidios eran crímenes de odio, mientras que investigadores de todo el país formularon teorías que iban desde crímenes pasionales hasta que habían sido ejecutados por alguien sádico que buscaba víctimas femeninas. Los criminólogos Collin y Damon Wilson manejaron la hipótesis de que el asesino atacaba a los hombres solo cuando representaban cierto obstáculo contra sus objetivos femeninos. Otra teoría menos probable era que el asesino asesinaba a sus víctimas para promover el jazz, ya que en una famosa carta dedicada a la gente de Nueva Orleans dijo que perdonaría las vidas de aquellos que tocaran jazz en sus casas. El asesino del hacha jamás fue capturado, y su ola de crímenes se detuvo misteriosamente. Nunca se supo su identidad y la identidad del criminal permanece desconocida hasta este día, aunque se han manejado varias teorías sobre quién pudo haber sido. El 13 de marzo de 1919, una carta supuestamente hecha por el asesino, fue publicada en los diarios de la ciudad diciendo que mataría cada 15 minutos a partir de la medianoche del 19 de marzo, pero que perdonaría a todas las personas que se encontraran en un lugar donde se escuchara tocar a una banda de jazz. Esa noche, todos los salones de baile de Nueva Orleans se llenaron al tope y cientos de músicos de jazz tocaron en fiestas privadas en toda la ciudad. No hubo asesinatos esa noche. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea tu tierra. No soy un humano, soy un espíritu y un demonio del infierno más caliente. Soy lo que ustedes, orleanenses y su estúpida policía llaman el asesino del hacha. Cuando sienta que es adecuado, vendré y reclamaré otras víctimas. Y solo yo sé quiénes serán. No dejaré pista alguna además de mi hacha ensangrentada, manchada con la sangre y cerebros de quienes haya yo mandado al infierno para hacerme compañía. Si deseas, puedes decirle a la policía que sea cautelosa de no molestarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. Y no me ofendo por el hecho de que hayan elaborado investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan increíblemente estúpidos que no solo me entretienen a mí, sino a su satánica majestad, Francis Joseph, etc. Pero díganles que tengan cuidado. No los dejen descubrir qué soy, porque sería mejor que no hubiesen nacido si es que llegan a incurrir en la furia del asesino del hacha.
No creo que haya necesidad de soltar tal advertencia, pues estoy seguro que la policía siempre me va a evitar, como han hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de cualquier posible daño. Indudablemente, ustedes orleanenses, creen que soy el asesino más horrible de todos. Lo que de hecho soy, pero podría ser mucho peor si así lo deseara. Si lo deseara, podría visitarlos a todos y cada uno de ustedes cada noche. A voluntad, podría matar a miles de sus mejores ciudadanos, pues tengo una relación cercana con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exacto, a las 12:15, tiempo de la Tierra, de la noche del próximo martes, voy a pasar de nuevo por Nueva Orleans. En mi infinita piedad, les haré una proposición. Y aquí está. Soy fanático de la música jazz, y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que cada persona será perdonada, siempre y cuando en sus hogares toque una banda de jazz en dicho momento. Si todos tienen una banda de jazz tocando, bueno, digamos que será lo mejor para ustedes. Algo es seguro, y eso es que aquellos de ustedes que no toquen jazz en la noche del martes, sin duda recibirán un golpe de mi hacha. Bueno, tengo frío y ansío el calor de mi nativo tátaro, por lo que es tiempo de que deje su hogar terrenal y cese mis acciones. Esperando que publiquen esto, y que todo les salga bien. Soy, he sido y seré el peor espíritu que jamás ha existido tanto en la realidad como el reino de la ficción. El asesino de hacha.